Bienvenidos a una nueva serie de videos de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. Vamos a dedicar esta serie de videos a cronistas indígenas y mestizos del siglo XVII. Ya entramos en el siglo XVII de lleno con estos tres autores. Estos tres nombres, Hernando de Alvarado Tezosomoc, Domingo Chimalpaín y Fernando de Alba-Xochitl, ilustran un fenómeno muy interesante que se da en la historiografía novohispana de personajes descendientes de la nobleza indígena que estaban prácticamente acudiendo a recoger la memoria de los pueblos a los cuales ellos pertenecían, pero también, a su vez, integrando esta historia dentro de lo que era el discurso histórico ya europeo y buscando reconciliar ambos elementos. Este esfuerzo que realizan estos tres mestizos o indígenas, como el caso de Tezosomoc, será fundamental para el desarrollo de la historiografía y para la conformación de la identidad criolla. Empezaremos con Hernando de Alvarado Tezosomoc. Tanto veremos una obra que más o menos fue escrita alrededor de 1598, la Crónica Mexicana, y que será difundida muy ampliamente en el siglo XVII, aunque no se editará prácticamente de manera inmediata su realización, sino hasta el siglo XIX. Ahorita veremos cómo pudo haber influido en otras obras contemporáneas. También de Hernando de Alvarado Tezosomoc brevemente hablaremos sobre la Crónica Mexicayotl, que es otro ejemplo de historia recopilada, pero en este caso escrita en náhuatl, de la cual hablaremos también en esta ocasión. Vamos a empezar esta vez con las biografías de los autores. Por ser tres autores, no vamos a ver el contexto tan detallado, el contexto temporal, pero lo estaremos enunciando en diferentes momentos. Hernando de Alvarado Tezosomoc se cree que nace entre 1525 y 1530 y fallece en la misma Ciudad de México en el año 1610. Fue el quinto hijo de don Diego de Alvarado Guanitzin, que es tlatoani, es gobernador de Tenochtitlan, que era a su vez nieto de Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II por línea materna y bisnieto de el otro gran tlatoani mexica que fue Axayácatl por vía paterna. Era entonces prácticamente nieto por parte de madre del emperador Moctezuma II. Él, como el cargo de tlatoani no se heredaba de padre a hijo, no era esta la forma de heredarlo, a él no le correspondió propiamente ser juez gobernador como si lo fue su padre. Él prácticamente va a ocupar varios puestos posteriormente en la Real Audiencia. Como traductor, era un hombre que dominaba el náhuatl y el español. Se podría considerar un tlamatini. Aquí podemos ver una ilustración donde se puede ver el vestido a la española, ¿no? Con los elementos propios de un español que básicamente le permitían el uso, por ejemplo, de capa, espada, que estaba prohibido al resto de los indígenas. Esta es una ilustración del Códice Durán. Ya sabemos esta obra de Diego Durán, que está íntimamente o estrechamente relacionada con la obra de Tezosomoc, en donde vemos a Moctezuma II, que sería prácticamente el antepasado o antecesor de este muy ilustre autor que ahora veremos. Aquí se puede ver una representación de Moctezuma II en un enconchado, en una de estas obras del siglo XVII, donde aparece en el momento de salir al balcón, en el momento en que probablemente, según algunas versiones, caerá la lluvia de piedras que le causarán, según algunas versiones, la muerte. Bueno, Hernando de Alvarado Tezosomoc ocupó entonces cargos de nahuatlato, les decía, en la Real Audiencia de México, y aparece como tal en actas de alegatos llevados a la corte.
Se sabe también que en algún momento se vistió como su abuelo para representarlo en una obra que se hizo ante el virrey, el conde de Monterrey en México en 1600. Hay que recordar que el conde de Monterrey, que estuvo prácticamente hasta 1603 y de quien hablamos un poquito en la serie de videos anteriores, en el que tocamos el tema de la monarquía indiana de Juan de Torquemada, fue un impulsor importante de muchos aspectos vinculados a las tradiciones y a la memoria indígena. Él fue bastante querido, según mencionan, por los pueblos indígenas, y en su momento de partir para cumplir su nuevo cargo como virrey del Perú, será despedido por una amplia comitiva de indígenas del centro de México principalmente. Alvarado había perdido parte de su herencia material. Como sabemos, no pudo heredar el cargo de juez gobernador o tlatoani, pero sí un riquísimo corpus de relatos históricos, de genealogía, de poemas, que vertió en dos obras: la Crónica Mexicana, la cual fue escrita en castellano, y la Crónica Mexicayo, que fue escrita en lengua náhuatl. No hay que pensar que ambas obras son distintas solamente por el idioma. Aunque las dos versan sobre aspectos históricos, tienen estructuras y tienen perspectivas que las distinguen muy ampliamente. Prácticamente esta obra fue escrita alrededor de 1598, y aunque ahorita veremos los detalles sobre su publicación, fue este irlandés Lord Gisborough quien llevará a cabo la primera edición de esta obra en 1848. Bueno, en realidad Lord Gisborough muere en 1837, pero prepara la edición desde 1831, y en 1848 finalmente se edita en su muy famoso compendio monumental Antigüedades de México. La Crónica Mexicayotl, por su parte, no fue publicada, fue escrita en 1609 y será publicada por primera vez en México por la imprenta universitaria en una versión de Adrián León en 1949. Aquí podemos ver algunas ilustraciones que pertenecen ni más ni menos que a la Crónica Mexicayotl, y podemos ver una representación de Quetzalcóatl y una representación del sacrificio gladiatorio, que son dibujos hechos directamente por Durán, quien no tenía los medios nunca recibió los medios para poder realizar la contratación, digamos, de estos grandes pintores indígenas, como sí lo hizo Durán en su momento, como sí lo hizo en su momento también Bernardino de Sahagún, y por eso sus obras están ilustradas de esta manera tan singular y destacada. Pero aquí podemos ver estos dibujos hechos por el propio Hernando de Alvarado Tezosomoc, y también la representación de los calendarios. Estas figuras tienen muchísima similitud con las que se encuentran en la obra de Durán, y por supuesto también en la obra del propio Sahagún. Esto vamos a tratar de explicar un poco algunas versiones de por qué existen tantas similitudes y por qué existen también coincidencias fuertes en los contenidos de muchas de estas obras. La Crónica Mexicana, entonces, decíamos, fue publicada por primera vez en inglés como parte del libro Antigüedades Mexicanas, un compendio monumental, pero se harán ediciones posteriores ya en nuestro país. Antes de pasar a hablar sobre esto, hablaremos sobre este asunto de la Crónica X. ¿Qué es la Crónica X? Se supone surgió prácticamente una hipótesis por las similitudes que hay entre algunos de estos libros fundamentales de los cronistas, tanto religiosos como Diego Durán, el dominico Diego Durán, como otras obras que se llevaron a cabo, digámoslo así, en el siglo XVII o fines del siglo XVI. Por estas similitudes se consideró que debió de haber habido una fuente común para muchas de estas obras.
¿Para qué obras? Para la historia de las Indias de Diego Durán, que mencionaba, que fue publicada y escrita en 1581, para la propia crónica mexicana de Hernando de Alvarado Tezosomoc, redactada probablemente hacia 1598, y para la relación del origen de los indios del jesuita Juan de Tobar, que también es llamado Códice Ramírez, y ahorita hablaremos un poco más sobre esto. También existe en el libro séptimo de la Historia Natural y Moral de las Indias una obra publicada en Sevilla por el jesuita José de Acosta, elementos que claramente fueron tomados de la obra de Juan de Tobar, de su compañero jesuita Juan de Tobar, que proceden, al parecer, de la fuente común que une a Diego Durán, a Tezosomoc y al propio Juan de Tobar. Entonces, hay algunas hipótesis acerca de quién habrá sido el autor de esta crónica X en caso de que exista. Bueno, estos son algunos de los libros mencionados. De hecho, le dedicamos una serie de videos a este libro, La historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, del padre dominico Diego Durán. Vean esta ilustración que pertenece al Códice Durán, que son extraordinarias las ilustraciones de este libro, y cómo tiene mucha similitud obviamente con lo de hecho por Tezosomoc, claro, sin color, sin este nivel de ejecución, y vemos aquí una representación de Quetzalcóatl. Vemos aquí el sacrificio gladiatorio, ¿no? Que también está representado hace rato por Tezosomoc, y el llamado, el Códice Ramírez, que lleva este nombre por este ilustre mexicano, José María Ramírez, que fue el editor de esta obra, que prácticamente fue quien dio a conocer aquí en México esta obra, y que prácticamente está basado en la obra del jesuita Tobar. Vemos aquí ilustraciones que pertenecen a ese Códice Ramírez. Aquí se puede ver a un indígena sosteniendo un estandarte. Se puede ver también la guerra que hubo entre mexicas y el pueblo de Coyoacán. Y se puede ver otra imagen del sacrificio gladiatorio, ¿sí? Entonces, esta que también pertenece al Códice Ramírez es el Templo Mayor de Tenochtitlan y el Zompantli, ¿no? Que es una de las ilustraciones también destacadas de este Códice Ramírez. Y junto con él, otra obra de un jesuita, en este caso José de Acosta, que estará presente principalmente en Sudamérica, que hará esta monumental Historia Natural y Moral de las Indias. José de Acosta se destaca porque a él a esta obra se le atribuye una modernidad, una visión, digámoslo así, bastante adelantada de su época. Tiene un concepto de la historia y tiene un análisis de la historia que destaca, digamos, entre sus coetáneos. A José de Acosta se le debe también el esbozar por primera vez esta hipótesis de que la América, el continente que ya se conocería como América, sería poblado desde Asia, ¿no? Esto es uno de los aspectos importantes, digamos, de José de Acosta. Pero bueno, el libro séptimo de esta obra, que se dedica en buena medida al proceso de la conquista de la Nueva España y detalles, digamos, importantes de los indígenas de esta región, pues está basado en buena medida en la obra de Tobar y muy probablemente, por supuesto, en la propia obra de la Crónica X. Entonces, la Crónica X es básicamente un texto hipotético, el cual se ha atribuido a diferentes autores, y algunos de ellos consideran, estas son ilustraciones, del libro de José de Acosta. Esto es una mina en el Cerro de Potosí, y podemos, esto es otra ilustración también del propio libro, y entonces se dice, prácticamente se formula esta hipótesis de que probablemente Tezosomoc podría haber sido el autor de la Crónica X, aunque no todos coinciden en esta
versión. Vamos a hablar de ello más adelante.